Bienvenidos, soy Joaquín Galán, soy ingeniero de IA, soy CEO de Formateia, que es una empresa nueva de la que ahora os contaré un poquito. Pero antes de haceros una introducción de quién soy y de qué es lo que hacemos, me gustaría explicaros un poquito lo que vamos a ver hoy, también para que entendáis qué podéis sacar de la sesión de hoy. Vamos a ver en contexto qué está pasando con los modelos de IA generativa razonadores, qué son estos modelos razonadores, cómo se pueden utilizar y un poco el conflicto que está habiendo entre diferentes empresas tecnológicas que están desarrollando estas aplicaciones, como DeepSeek, que sonará, como OpenAI, que suena seguro, que es la empresa fundadora de ChatGPT, y otras plataformas, ¿no? Entonces, vamos a verlo todo. Esta sesión, bueno, yo asistí a otra formación de Innoit. No es una sesión técnica, pero sí que vamos a ir en profundidad en ciertos aspectos que creo que son interesantes para entender cómo utilizar bien estos modelos y para qué sirven realmente, ¿no? Para qué se han diseñado. Aunque luego, bueno, la gente, como todo con IA, lo utiliza para cualquier cosa. Entonces, bueno, doy un poquito más de información sobre qué es Formateia. Formateia es una empresa que surge para intentar dar em, eh, acceso o formación a empresas, sobre todo orientado a empresas pequeñas y medianas que no tienen a lo mejor tantas vías, para formarse en inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo hay muchísimas empresas que hacen esto, pero la gran diferencia que estamos viendo es, para empezar, que los perfiles que dan estas formaciones suelen ser perfiles que no son expertos en IA. Suelen ser, pues, si se hace una formación de IA especializada para el derecho, son abogados usuarios de estas aplicaciones que dicen cómo utilizarlo para dar acceso a eso. Entonces, nosotros damos ahí primero ya una diferencia que es, nosotros damos una formación específica por expertos, personalizada para tu sector y para tu empresa. Entonces, tenemos una sesión inicial en la que hablamos con tu empresa, vemos qué necesitáis, vemos en qué colaboráis y qué tipo de tareas hacéis en el día a día. Y nosotros nos encargamos de, a partir de una consultoría totalmente gratuita, una sesión de llamada gratis para ver, oye, cuál es vuestro negocio y cómo te colaboráis. Os explicamos y os enviamos una ruta personalizada gratis de cómo podréis proceder y el plan de acción para hacerlo. Entonces, para la sesión de hoy, si cualquier persona que quiera seguirnos en LinkedIn, que este es el QR que hay aquí, le enviaría al final de la sesión de hoy una lista de prompts para utilizar estos modelos razonadores, así como un resumen de esta sesión, por si os interesa, o si simplemente queréis estar al día de IA generativa, porque publicamos ahí cosas interesantes, pues bueno, os invito a que nos sigáis. Y luego también, pues mencionar, claro, a VAS. Yo, aparte de ser el CEO de Formatia, trabajo en VAS, que es una consultora tecnológica, dentro del departamento de Data y IA. Y bueno, realizamos proyectos de muchas áreas de IA. Yo en concreto estoy en el departamento de IA generativa. Y bueno, hacemos todo el proceso desde proyectos más grandes, ¿no? Como para realizar plataformas enteras de IA generativa para dar soporte a todos los empleados de una empresa, hasta proyectos más pequeños de semanas o meses de box para, oye, pues resolver ciertos problemas que tiene una empresa y eh, dar soluciones de IA específicas para su negocio. Bueno, eso es lo que os comentaba. ¿Qué vais a poder aprender hoy? ¿Qué podéis sacar de la sesión de hoy? Bueno, primero de todo, aprender qué son los modelos razonadores. Ahí que me falta una S. Ejemplos prácticos de cuándo y cómo usarlos, porque tan importante como saber cómo usarlos es saber cuándo hay que utilizarlos y cuándo no. Conocer, porque esto es un tema que ahora mismo está caliente en el mundo de la IA, por qué se está hablando mucho de esto. ¿Qué podemos esperar también de las tendencias futuras y los modelos razonadores? Y un poco una visión general de lo que hay ahora, para que sepamos también, porque muchas veces a partir de estas sesiones la gente se da cuenta que lo puede integrar en su negocio, lo puede incorporar. Y bueno, pues un poco también para a veces, ¿no? Dar un poco de visibilidad a este tipo de cosas que con tanta información a veces cuesta un poco más centrar el foco. Vale, bueno, pues primero de todo, ¿qué es un LLM? Voy a empezar con una parte muy básica, ¿no? Pero es creo que necesaria por si hay alguna persona a lo mejor que es su sesión introductoria en IA. Un LLM es un modelo de IA, un modelo de IA generativa, que se encarga de comprender, de analizar lenguaje para procesar y realizar tareas, ¿no? Es una definición muy, muy genérica, muy, muy básica, pero básicamente es esto.
Ahora todo ha evolucionado y los LLMs ya no son solo modelos de lenguaje, ¿no? Ahora son modelos multimodales, que se dice, y son capaces de ingerir pues, documentos de casi cualquier formato. Pero esto es en sí un modelo LLM. Entonces, solo porque le pongáis contexto, en ChatGPT, los usuarios Plus lo tenéis en esta parte, los que no tenéis por defecto el 4O, tenéis acceso a diferentes modelos de IA generativa. Estos son los LLMs a los que me voy a referir hoy. Hoy os voy a explicar, bueno, también por la introducción que ahora mismo todas las empresas que desarrollan plataformas como esto, chatbots, como ChatGPT, como DeepSeek, como Perplexity, como Google y como muchos más, están sacando muchos modelos. Es un poco complejo saber cuándo utilizar cuál. Hoy nos vamos a centrar solo en los modelos de razonamiento, ¿vale? Vamos a hablar de lo uno, vamos a hablar del modelo de DeepSeek, que se llama el R1. Todo eso, bueno, como os digo, si seguís el LinkedIn os pasaré la información para que no tengáis que estar anotando cosas. Y entender un poco cuál es el potencial de estos modelos y por qué son los más inteligentes según los rankings, que también hablaremos de eso, de cómo evaluar qué IA es más inteligente que otra. Vale, entonces, un poco para terminar el contexto de qué es un LLM. Entonces, lo que inicialmente los modelos de IA generativa hacían es, a partir de una pregunta de un usuario, el sistema era capaz de predecir imágenes. Entonces, perdón, predecir palabras. Era capaz de, a partir de una secuencia, analizarlas y decir, vale, ¿qué palabra va a ir después? Y poco a poco ir construyendo una frase, un contexto de respuesta. Lo que pasaba con estos modelos, bueno, es para empezar que habían ingerido una cantidad muy, muy, muy grande de datos, los Large Language Models, y con estos datos habían analizado, pues oye, si le preguntabas dónde está París, te decía que París es una ciudad en Francia. Pero esto no lo hacían de manera como lo hacemos los humanos. Ellos veían qué palabra podría ir a continuación, le daban unos porcentajes de probabilidad de que fuera una u otra, y iban construyendo. Todo esto lo digo como contexto, no, solamente para que cojáis la idea de cómo funciona el LM y para que veáis cuál es la diferencia con los modelos razonadores. Entonces, iba construyendo frases y si le decías, dime cosas que hacer cuando visites Santiago, te iba construyendo frases que al final solamente era una construcción de palabras tras palabra, tras palabra, tras palabra, con un porcentaje de posibilidad de cuál es la que más encaja para lo que me ha pedido y para lo que estoy construyendo. Con un factor de aleatoriedad para que estos modelos, cuando le preguntes la misma cosa, digan, no siempre salga lo mismo, que lo habréis probado ya. Entonces, ahora mismo lo siguiente es, claro, ingerimos un montón de datos y este modelo ha leído mucho. Pero hubo una cosa que yo leí hace un tiempo que me pareció muy interesante. Estos modelos, si de por sí tú les preguntas en la construcción del modelo, ¿vale? No ahora. Tú le preguntas, oye, ¿qué es Francia? La siguiente frase que te va a hacer no es decirte Francia es un país que es, bueno, es europeo, está colinda con España, con Italia y demás. Lo que te va a hacer es una frase que sea muy similar a esa, es ¿qué es Italia? Entonces, parte de este proceso de entrenar modelos es una parte de, bueno, entrenamiento de leer muchas cosas los LLMs, una segunda parte de que los humanos testeadores que trabajan para estas empresas les dicen a partir de preguntas cómo tienen que responder y también humanos que establecen el orden de, oye, esta frase, esta respuesta es mejor que esta y mejor que esta. Y a partir de eso, perdón, y a partir de eso se construyen los modelos. Entonces, ¿qué tipo de tareas los LLM eran incapaces de hacer hace unos 6 meses? ¿Vale? Cuando salió el primer gran modelo razonador, que fue el de ChatGPT, el O1. Pues le preguntabas, pensaba y te respondía. Pero una de las cosas principales es que daba igual qué pregunta le hicieras, efectuaba la misma capacidad de cómputo para responder. O sea, que daba igual que tú le preguntases cuál es la capital de Francia, que es una respuesta muy simple, a que tú le dijeras, realízame un análisis entre dos propuestas que tengo y extráeme las principales informaciones en una tabla y analízame luego el coste total para mi empresa. Una tarea que obviamente es compleja, que a un humano le llevaría horas, mientras que una tarea es rápida e instantánea. Entonces, para ese tipo de cosas, los sistemas no estaban optimizados, no estaban pensados, cosa que ahora sí.
de por defecto, si vosotros utilizáis ChatGPT, la versión que no es de pago, estáis utilizando un modelo que se llama el 4. Este 4 hace exactamente eso, realiza la misma capacidad de cómputo, entonces son respuestas muy rápidas, pero no aplica razonamiento. Esto un poco sería el símil de cuando le preguntas una tarea muy compleja a una persona y esa persona te responde enseguida. Y tú te estás dando cuenta de si me está respondiendo enseguida sin procesarla, es que posiblemente no la haya procesado bien. Porque para esta tarea, que yo sé que es compleja, necesitas un tiempo de pensar y de analizar, aunque sean ordenadores. Entonces, bueno, ¿qué tipo de tareas? Pues tareas complejas que requieren de razonamiento. Establecer estrategias complejas cuando tienes que tener en cuenta diferentes fuentes de información, documentos, acceso a páginas web. Obtener una ruta de cómo el modelo llegó a esa conclusión, porque una de las cosas que demandaba a los usuarios es, vale, me ha respondido esto, ¿y cómo sé yo si está bien? Sí, muy bien, me puedes decir las fuentes de donde sacado la información, pero aún así tú has sacado conclusiones. ¿Cómo puedo saber yo? Me gustaría saber cómo piensan estos modelos. Solución creativa, ¿no? Porque a veces tú le dices una solución, ahora explicaremos también cómo llamarles, ¿no? Todo el tema del prompt engineering. Pero daban soluciones que respondían, pero no eran capaces de generar información más allá, generar estrategias más allá de las que tú habías pensado cómo hacerlo. Y bueno, incluso una cosa que hacen muy bien estos modelos, que son la autoverificación de errores. A veces te genera algo y tú le dices, no, mira, esto no está bien. Este proceso de razonar, de decir, me ha dicho que no está bien, ¿qué significa esto? ¿Cómo puedo comprobarlo yo? Pues son tareas que antes, y que los modelos, cuando utilices el 4, por ejemplo, no realizan con el nivel de inteligencia que se espera. Y por último, pues aprender nuevos enfoques cuando el actual no está funcionando. Oye, mira, esto no funciona. No solamente quiero que entiendas que no está funcionando, también quiero que busques una solución alternativa. Razona por qué no está funcionando o simplemente asúmelo y busca una versión nueva para cómo llegar a la respuesta que te pido o a una conclusión que busco. Entonces, así un poco por terminar el símil entre los modelos de IA generativa que no son razonadores y los razonadores. Uno te predice próximas palabras, te genera una respuesta muy inteligente, pero a partir de utilizando siempre la misma capacidad. Y otro utiliza una solución que tiene varios pasos. Ahora lo vamos a ver. Uno, la versión de chat es rápido, es intuitivo, y la otra versión es lento y reflexiona. Eh, para el modelo de chat, lo que necesita en el prompt es cómo quiero obtener algo. Es decir, si tú quieres obtener un análisis en el que quieres que siga el primer paso, después analice el segundo y después vaya al tercero, los modelos generales de IA generativa, el 4, el que está por defecto, o bueno, cualquiera que utilicéis la plataforma, necesita explicar no solo qué queréis, sino cómo. Mientras que estos dos modelos, los nuevos, los razonadores, no buscan tanto el cómo. Eso es inteligente dejárselo a ellos que lo piensen y que analicen ellos cuál es la vía más rápida, porque nos da también un enfoque nuevo. Lo que necesitan es qué quiero y centrar el enfoque nuestro en qué es lo que quiero realmente y tú te vas a encargar de sacármelo. Y a partir de él yo puedo ir interaccionando para ser capaz de, oye, guiarte si lo necesitas. Entonces, uno es más interactivo, ¿no? El chat, y otro es más reflexivo, busca, plantea y da una conclusión prácticamente en cada uso que le das, ¿vale? Entonces, vamos ya, ahora que tenéis un poco esta introducción, ¿no? De cuándo usar los modelos de IA razonadores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos problemas lógicos o complejos, ¿vale? He distribuido más en uso personal y en uso profesional. Estos dos primeros ejemplos que os voy a dar son más de uso pues, personal, quiero utilizarlo para mí mismo. ¿Cuándo es inteligente utilizar estos modelos? Pues mira, si quiero utilizarlo en problemas lógicos de, oye, quiero planificar en base a un presupuesto que tengo para un viaje, para lo que sea. Quiero analizar ofertas de compra sobre diferentes, oye, pues tengo dos ofertas para comprar o tengo dos hipotecas, me han pasado los documentos, quiero analizar y extraer información inteligente. Quiero organizar mi tiempo y quiero darle restricciones. No quiero que me especifiques una ruta para sacar algo, pero analizando una situación que es compleja, que a mí me costaría tiempo y que me va a costar tiempo explicarte en el contexto. Una cosa interesante de estos modelos, que también es algo que es, bueno, es al final prompt engineering, ¿no? Pero em, decían que para que tú consigas 10 veces mejor, una respuesta de 10 veces más valor, también tienes que dedicarle 10 veces más tiempo en el prompt. Esto, para que lo penséis, no es un chat para el uso tan cotidiano, diario, de mantener conversaciones, es un chat en el que a lo mejor vas a tardar varios minutos en establecer lo que le estás pidiendo. Ahora veremos ejemplos, comparando con diferentes plataformas.
y a partir de ahí vas a sacar una respuesta que te va a sacar casi prácticamente de la primera intención lo que estás buscando. Entonces, hay que perder algo de tiempo utilizando estos sistemas cuando lo vayamos a utilizar. Entonces, bueno, otros casos de uso personales. Pues soporte a la investigación, esquemas de análisis, búsquedas de referencias y recursos. Ahora, bueno, también para esto, los que estáis al día, sabéis, hay sistemas que son de Deep Search o Deep Research, según la plataforma. Es pues para analizar, también lo veremos ahora, para analizar y hacer una investigación más en profundidad de un tema para generar preguntas de autoevaluación cuando estoy estudiando o cuando estoy intentando comprender un tema. Estos serían casos de uso más personales, ¿no? Pero ¿cómo puedo integrar yo esto en mi negocio? ¿Cómo puedo integrar yo esto en mi día a día de trabajo? Pues oye, pues una de las tareas más conocidas de estas es la de generación de reportes y el análisis de documentación para generar. Entonces, por ejemplo, quiero crear proyecciones y escenarios a partir de un caso concreto y teniendo en cuenta ciertos datos. Quiero comparar el rendimiento de dos departamentos, de dos ofertas, de dos cosas que requieren un pensamiento, no es algo inicial de que solo lean y puedan responder, tienen que ir elaborando, oye, pienso esto, pienso lo otro, pienso esto, pienso lo otro, pienso esto. Quiero identificar tendencias, que esto es más peligroso, pero porque también hay que saber entender la información de dónde le viene para generar estas respuestas, pero es capaz de eso de analizar y predecir en base a una opinión, no a cosas que hayan leído únicamente, a una opinión a partir de datos. Obviamente estos sistemas no son humanos. Y bueno, generar informes, extraer insights. Otros serían pues soporte de la estrategia de proyectos, que esto es muy, muy interesante, el generar un brainstorming a partir de datos y darme un nuevo enfoque sobre lo que quería. Proponerme mejoras a partir de algo que estoy haciendo. Cuando me involucro en una nueva área, ¿cómo puedo hacerlo? Pues todo esto está pensado para modelos razonadores. Diseño de estrategia. Y por último, entiendo que la gente que programa ya lo conoce, pero bueno, no puedo no ponerlo porque es prácticamente una de las áreas principales o la principal. Estos sistemas son muy buenos programando o en procesamientos de razonamiento lógico, ¿no? Como al final son las matemáticas o es la programación. En la generación de código, pero también en la detección y corrección de errores, incluso en la generación de documentación a partir de tus datos. Oye, voy construyendo código, quiero ir documentándolo todo, ¿no? Es muy bueno entendiendo y resolviendo cosas. Y bueno, pues revisando código y encargándonos de hacer buenas prácticas. Entonces, ahora vamos a ver esta parte de prompt engineering y vamos a saltar ya directamente a hacer un par de ejemplos y que probemos diferentes sistemas. Vale, entonces, bueno, esto es una cosa que me parece muy interesante porque, bueno, Sam Altman es el CEO de OpenAI, ¿vale? Y OpenAI es la empresa de ChatGPT. Entonces, esta persona, Benny Hack, hizo un blog muy interesante sobre por qué los modelos razonadores, los modelos O1, los modelos razonadores de IA, no son chat models. Y decía algo así como que si no es un chatbot, o sea, si no es una interacción de chatbot, ¿qué es? Pues lo que decía es, lo veo como un generador de informes que si le das el contexto suficiente y le dices lo que quieres obtener, suele dar la solución en un abrir y cerrar de ojos, en un solo intento. Entonces, no es una cosa para estar, me ha generado algo, ahora me lo va mejorando, ahora le digo que esto y me hago una corrección. Está pensado para todo ese paso, que es mucho más rápido en el uso, perder tiempo en una sola llamada y a partir de ahí corregir lo que se necesite, pero no con este llamamiento tan, eh, casi como una conversación humana, ¿no? Que sea de uno, 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 uno. Entonces, eso. ¿Cómo importa? O sea, ahora esto lo vamos a ver directamente aplicado, pero nos importa el qué, no el cómo, ¿vale? No, ya no nos interesa, si os fijáis, esto es justo de ese blog, no nos interesa tanto cómo lo queremos, sino qué queremos. Entonces, aquí nos da un análisis de, oye, pues, anatomía de un problema, ¿qué quiero? ¿Cómo espero que me lo devuelvas? Y tal, ¿no? Pero no voy a pensar en cómo vas a llegar a esa conclusión, ni siquiera en los pasos que tienes que hacer, ni cómo deberías resolvérmelo. Entonces, escribes resúmenes más que prompts. Y aunque la petición no sea la más compleja, intenta explicar lo que has intentado y no ha funcionado. Esto es muy interesante porque muchas veces le damos respuestas y él nos responde de primeras como nosotros habíamos pensado en proceder. Pero ya hemos intentado ese enfoque y no nos ha funcionado. Entonces, esa información se la tenemos que dar al modelo.
para que él sepa lo que hemos intentado, lo tenga en cuenta y lo razone. También, si queremos y podemos, información de cómo son nuestros datos, a partir de los que va a analizar, generar, estructurar, proyectar, lo que sea que vaya a hacer, y el contexto que quieres perseguir. A veces es muy interesante el hacer un paso atrás y decir, bueno, pues soy tal, trabajo en tal, estoy enfocando tal y suelo hacer estas cosas. Para que también entienda un poco más la petición que se la está dando, si no lo sabe ya, porque bueno, estos modelos tienen memoria a largo plazo, y un poco entender qué es lo que quieres, pero con un contexto muy genérico, ¿vale? Entonces, bueno, esto, GPT y Claude, estos, bueno, entendamos lo de izquierda como modelos chatbots normales y a la derecha como los razonadores. Lo que esperaríamos sería contexto-respuesta, instrucción-respuesta, respuesta-respuesta, respuesta. Y por otro lado, un contexto y una meta y el planteamiento, el pensamiento de todo. Estos son pensamientos y una respuesta final. ¿Y qué es lo interesante? Que podemos ver tanto el pensamiento como la respuesta. Así, si hay algo que no nos gusta, podemos utilizarlo, podemos descartarlo, o incluso podemos analizar y dar más información a la respuesta a partir del pensamiento. Ok, entonces, mira, vamos a ir justo ahora con esto. Vale. Entonces, vamos a analizar tres plataformas, ¿vale? ChatGPT, vamos a analizar DeepSeek y también vamos a meter a Perplexity la evaluación. A mí esta me gusta también meterla porque, bueno, no solo tiene modelos propios, sino que también puedes utilizar los de otras aplicaciones. Por ejemplo, puedes utilizar el de ChatGPT, el de OpenAI, ¿no? Entonces está muy bien cuando quieres utilizar modelos de razonamiento. Entonces, lo que me interesa, primero de todo, es analizar cómo son las respuestas de cada uno de estos modelos y cómo es la respuesta que nos va a dar. Entonces, para eso vamos a crear una estructura de prompt desde el inicio juntos y vamos a lanzarle los tres y a ver cómo es la respuesta. También vamos a probarla con el modelo 4O, ¿vale? Que es el que por defecto tenéis cuando iniciéis sesión o el de uso cotidiano para que veáis también qué se puede esperar. Y ya os avanzo que una de las cosas principales que se puede comparar es que los modelos 4O, los que no son razonadores, dan respuestas mucho más cortas que los modelos razonadores, que pierden más tiempo en generarla, pero también dan soluciones más avanzadas, más largas, más extensas. Entonces, vamos a hacer un prompt genérico, no hace falta que sea el mejor. Vamos a analizar, por ejemplo, eres un sistema encargado de analizar las mejores ofertas para software, ¿vale? Entonces le estamos dando primero un poco de contexto de cómo proceder, de qué es y en qué contexto va a hacer la solución que le vamos a pedir. Eh, quiero que analices eh, herramientas a partir de mi petición y me analices qué solución es la más eficiente. A ver, más eficiente. ¿Cuál es más costosa económicamente? ¿Y cuál es más, hablamos de escalabilidad, ¿no? ¿Cuál puedo darle más datos y que me vaya respondiendo mejor con el mismo plan de uso? Vale. Entonces, quiero que me compares eh, herramientas de modelos LLMs. Vamos a hacer una comparación sobre LLMs, modelos LLMs razonadores y me digas en el mercado cuáles son los mejores actualmente y me razones el por qué, ¿vale? Entonces, vamos a lanzar esto en los tres sistemas para que veáis a la vez, para que veáis no solo la respuesta que dan y cómo llegan, sino el tiempo que tardan, ¿vale? Y por último, para Perplexity vamos a utilizar el modelo de Cloud Sonnet. Cloud es un modelos de una empresa estadounidense que se llama Anthropic. Entonces,
Por un lado, podéis ver que el 4 ya me ha respondido, ¿vale? Ya me ha generado una respuesta. El O1 ni siquiera ha empezado a responder. El DeepSeek está pensando, y si veis aquí, es el razonamiento, el pensamiento, que ahora vamos a ir en cada uno de ellos. Y el Claude está sacando y está razonando, ha extraído 35 fuentes para responder y me va a dar una respuesta en base a conocimiento que has traído. Vale, entonces, cosas interesantes. Si nos metemos en fuentes, nosotros podemos ver que aquí ha sacado una lista y entre ellas hay más o menos unas 12. ¿Vale? Aquí en ChatGPT, bueno, sigue pensando. DeepSeek, veremos, pero has traído 35 resultados que son los mismos que has traído Perplexity. Entonces, ya la primera diferencia, el tiempo que tardan. La respuesta, ¿qué podemos esperar de aquí? Pues que nos analice información que has traído. ¿Qué problema yo le veo a estos modelos que cuando hacemos tareas complejas? Que muchas veces la información desde nos saca, la saca de fuentes que nosotros no utilizaríamos para responder. Nosotros no utilizaríamos una noticia de los 40 para responder sobre modelos de IA generativa. Y si lo hacemos, claro, no nos interesaría, a lo mejor nos interesan ciertas cosas, pero no que se base también en Wikipedia. Entonces, esto es una de las, si os fijáis, muchas veces son post y blogs de portales y noticias que muchas veces no tienen la complejidad que necesitamos. Una noticia de un periódico o de una cadena como la SER no va a tener la profundidad que nosotros necesitamos para ciertas tareas. Entonces, y estas, bueno, ahora lo veremos, pero son cortitas. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, pues DeepSeek por la eficiencia, el coste económico y la escalabilidad, Llama de Meta, Chinchilla AI, que yo no sería una que pondría, y si os fijáis, ni siquiera introduce los modelos O1. No utiliza, no introduce los propios suyos de ChatGPT, que son los que ahora mismo tienen la mayor puntuación de inteligencia. Entonces, esta solución de por sí no es buena. Si nosotros lo hacemos sabiendo qué respuesta esperaríamos, no nos gusta ni cómo llegaba a ella, ni la rapidez con la que se ha traído, porque no es un tema que yo quiera buscar así de fácil, ni las fuentes que ha utilizado. Entonces, ChatGPT sigue pensando, le vamos a dejar tiempo porque ya os digo que a veces tarda tiempo. Eh, DeepSeek ha tardado 40 segundos para llegar a la solución, ¿vale? Entonces, si os fijáis, todo esto, que es muy interesante entenderlo, todo esto que está así en este color, es el pensamiento, no es la respuesta. La respuesta viene a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, empieza a explicar. El usuario, y es interesante porque lo pone con un lenguaje natural, como un pensamiento no robótico, sino el que nosotros tendríamos si hablásemos en voz alta. Bueno, el usuario me está pidiendo que compare modelos razonadores actuales, identificando cuál es el más costoso. Primero, necesito entender qué se considera un modelo razonador, por lo que entiendo tal y cual. Va explicando, pues el cuadro rojo de GPT aparece en varias páginas como un modelo pero no es un modelo razonador. Hablan de Alibaba, de diferentes sistemas, ¿no? Hablan del Sonnet. Bueno, te extrae una tabla, ¿vale? Aunque aquí, por ejemplo, tampoco pues no habla del O1 y te blende el DeepSeek. Esta respuesta no es la mejor, pero si os fijáis, de primeras, con un prompt que no es como hemos dicho, hay que hacerlos, no es como la lista que tenemos de prompts para utilizar eh, es mucho más interesante, ¿vale? Las soluciones que ha utilizado son, bueno, hay 35, entonces tenemos para extraer no solo más fuentes, sino fuentes más serias. Podemos ver aquí todas las que hemos utilizado. Si os fijáis, no está utilizando las que hemos visto, utiliza, por ejemplo, portales como Medium, que son portales en concretos de IA generativa, utiliza pues soluciones de las que si leyésemos nosotros nos fiaríamos más, aunque también puede incluir, pues, oye, blogs como Reddit de gente que no es a lo mejor, no tiene eh, la autoridad como para decir algo, ¿no? Pero ya no estamos hablando del país, no hablamos de la SER, no hablamos de periódicos que hacen noticias cortas. Y por último, bueno, esperando que responda el O1, que ya no sé si es que está pensando que se ha quedado pillado. Ahora volvemos a lanzarlo. La respuesta de Perplexity de Claude hace algo parecido, ¿no? Extrae 35 fuentes y si os fijáis, de las que tenemos por el momento, a mí es la que más me encaja. Más me encaja porque estoy haciendo un poco trampa, sé qué respuesta espero. Entonces, está hablando de DeepSeek R1, que es un modelo razonador que los dos no han metido. Habla de Cloud Sonnet, habla de, bueno, te extrae una comparación y si os fijáis, es una respuesta mucho más larga, mucho más, a lo mejor argumentada que la que hemos podido extraer aquí, que prácticamente son
serían 2 párrafos largos si les quitásemos los bullet points. Nos hemos cansado de esto, así que vamos a volver a lanzarlo porque me interesa mucho ver qué respuesta nos da el 1. A ver. Ahora, dice que está razonando, se habría quedado pillado. El razonamiento que sigue el O1, la forma de exponerlo, es muy similar a la que sigue DeepSeek. Entonces, si pincháis aquí, bueno, si os fijáis, este razonamiento ha sido mucho más corto, pero aún así han sido 7 segundos de pensar que este modelo ni siquiera ha hecho, que el 4O no ha hecho. Entonces, te dice, pues el GPT-4O, el Claude, el Palm 2, modelos open source, eficiencia, conclusiones. Si os fijáis, es mucho más largo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar estos sistemas? ¿Cómo podemos intentar que se adapte un poco más a lo que hemos visto? Y la pregunta a lo mejor definitiva, ¿cuál tengo que utilizar yo? Lo primero es pensar que cuando vayamos a utilizar una tarea, tenemos que enfocar el tiro a modelos razonadores. Y ahora veremos de esos cuáles. De los que hay aquí en ChatGPT, O1, O3 Mini y O3 Mini High, estos tres son lo que entendemos como modelos que tienen un razonamiento, ¿vale? Entonces, vamos a volver con la presentación porque me interesa. Bueno, no sé si cualquier cosa, si me preguntáis, decirme, porque como no estoy viendo aquí la charla, no, o sea, el chat, no sé si. Vale, ok. Entonces, vamos a volver. Ahora, vamos un poco a analizar qué plataforma tengo que utilizar, cuál es la más interesante para mí, qué está pasando. Ya sé lo que son los modelos razonadores, ya sé prácticamente cómo tengo que usarlos, pero ¿cuál uso? Bueno, pues primero de todo, habréis visto que hace unas semanas, fue a finales de enero, salieron muchísimas noticias de, oye, lo que había caído el valor de Nvidia, una empresa estadounidense muy, muy importante en el sector tecnológico, que genera chips, que genera GPUs. Entonces dices, ¿qué relación tiene que una empresa de IA como DeepSeek, que es de origen chino, lanza al mercado un buen modelo para que las acciones de una empresa tecnológica que a priori no son de ella bajen? Lo que hay que entender es que estos modelos, estos LLMs que nosotros utilizamos, son modelos que se tienen que entrenar con ordenadores muy potentes, con GPUs. Entonces, estas GPUs utilizan chips de NVIDIA, principalmente, que es el principal proveedor de estos sistemas. ¿Qué dijo DeepSeek? Que había utilizado otras GPUs, que no se había enfocado tanto, que aunque sí que las hubiera utilizado, no había utilizado la cantidad de recursos que había utilizado DeepSeek, que había utilizado OpenAI, y sin embargo había conseguido resultados muy, muy, muy buenos. Ahora vamos a ver qué significa resultados muy buenos, para que entendamos un poco con análisis de cuál es el mejor. Pero antes de eso, entender que esto no es una cosa que salía del día a la mañana, que DeepSeek no es que en enero sacase su primer modelo y demás, ellos llevaban un proceso de haber lanzado diferentes modelos. Primero lo sacaron en abril, luego a final de año sacaron el V3, que es un modelo pues parecido al 4O, ¿no? De generar contenido pero no razonador. Y por último, sacaron el R1 en enero. Entonces, ¿cuál es el más inteligente? Y aparte de inteligente, ¿cuál es el más barato? Y aparte de inteligente y barato, ¿cuál es el que me interesa a mí? Las dos primeras son respuestas simples porque son matemáticas, la tercera es un depende. La primera, ¿cuál es el mejor? Bueno, pues o sea, la forma de extraer estos datos es ponen exámenes a estos modelos. Estos exámenes es curioso porque también leí hace poquito que los exámenes, los benchmark que se les establecía a estos modelos, antes tardaban 8 años en ser batidos de media. Estos son exámenes que hacen equipos de ingenieros, de lingüistas, de un equipo muy, muy variado, y ponen pruebas que realmente a modelos de IA, porque la IA lleva mucho más que 3 años, aunque haya pegado algún ahora, sistemas que va a ser realmente costoso batir. Por ejemplo, uno de los benchmarks que se ponía siempre era el acceso a la universidad en Corea del Sur, que es una de las pruebas muy famosas y demás. Entonces, esto antes tardaba 8 años en batirse. Ahora de media se tarda 10 meses. Esto está siendo cada vez más inteligente y cada vez crece más rápido. No solo es que hayamos llegado ya a un punto alto, es que ahora ya hasta el siguiente paso vamos más rápido. Entonces, con estos puntos se extraen números. Y estos números son los que aquí estamos viendo. Entonces, el O3 Mini High, O3 Mini y O1, que son modelos de IA, y os explico por qué habla más del O1 que estos dos, son los que ahora mismo están a la cabeza. Tienen estos números que no hay que hacerles referencia como si fuera una nota humana, porque no es así.
Realmente la nota humana sería bastante inferior a estos modelos. Pero hay que tener un poco en contexto, pues eso, que son cuanto más alto mejor, ¿no? Y ya vemos que el siguiente que aparece aquí es el R1. Entonces, el R1 y el O1 están muy a la par, o sea, DeepSeek con OpenAI y modelos racionales básicos están muy a la par, pero lo que podemos ver es que un modelo es mucho más caro que otro. ¿Qué significa esto? Pues que mientras el R1 es público, nosotros tenemos acceso, podemos utilizar el R1 sin necesidad de que os hagáis una cuenta de pago, el O1 no. El O1 es un modelo que tenemos acceso a partir de suscripciones de pago. Y bueno, ok, pero yo de todas formas voy a pagar a ChatGPT. Entonces me da igual, quiero utilizar el más inteligente. Sí, pero también si nosotros queremos integrar soluciones en nuestra empresa, no vamos a utilizar ChatGPT, la plataforma. Queremos utilizar los modelos que utiliza ChatGPT, pero no queremos utilizar una plataforma. Nosotros vamos a llamar a esos modelos vía API, vía procesamiento, y nuestra empresa, sistema, plataforma, lo que sea, los va a utilizar. Entonces ahí sí que vuelvo a tener en cuenta lo que cuestan estos modelos. Ahora vemos una tabla un poquito de cómo, si yo lo quiero integrar en mi empresa, realmente cuál es el coste, de coste por medio, que luego cada solución es muy compleja, no se puede analizar así. Pero bueno, para que veáis un poco que estos sistemas hay formas de medirlos. Y luego, por ejemplo, el Cloud Sonnet, el primero que hemos probado, el primero de las tres que hemos mostrado, que respondían bien, el que estaba más a la derecha, que estaba en Perplexity, ese pues, oye, 57, también es una altura muy, muy buena. Y bueno, ya mostramos una inteligencia superior. Superior no solo a la media humana, desde luego, sino a modelos que no son razonadores. Si os fijáis, para un poco analizarlo, este es el 4, este es el que utilizamos por defecto. Tienen la última actualización que hicieron, que fue en noviembre del año pasado, hace 5 meses, una puntuación de IA de 41. Esta puntuación es increíblemente alta y hace tiempo batía récords. Pero el propio modelo de DeepSeek, que no es razonamiento, el V3, tiene 46, es más inteligente. Y es bastante menos inteligente o capaz que el R1 y que el O1. O sea que entendamos que la inteligencia sí se puede medir, solo que no siempre queremos utilizarla. No siempre nos interesa que estos modelos tarden tiempo en respondernos. No siempre nos interesa que lleven este procedimiento. A veces queremos nosotros utilizar un sistema que sigue siendo muy, muy inteligente y que nos dé una interacción más humana. Y ahora unas preguntas que es, ¿por qué no estoy mencionando tanto al O3? Bueno, el O3 mini lleva la palabra mini porque es un modelo que no está liberado del todo. Es decir, no está liberado significa que es una demo del modelo. Entonces, este modelo es muy inteligente porque lo que ha establecido OpenAI, que aquí empieza el tema de la guerra de enfoques que está habiendo en la IA, y un poco la tendencia es, lo que han hecho básicamente ha sido escalar por 10 el modelo de O1. Han dicho, tenemos este modelo, ¿qué pasa si nosotros lo entrenamos muchas, muchas más horas? ¿Qué pasa si le damos mucha, mucha más información? Aparte de que es mucho, mucho más caro. Pues que llegamos a puntos más altos. ¿Pero a qué coste? A coste de, bueno, por un lado, lo que es innegable que es más caro y que también va a ser más caro, por tanto, para los usuarios utilizarlo. Por un lado, de que es buscar inteligencia a fuerza bruta, que bueno, puede ser un enfoque, no soy yo quien va a decir que es inteligente o no a ingenieros de OpenAI, pero puede ser un enfoque inteligente o no, según lo que estamos buscando. Y un poco esto de más coste también requiere, oye, hay un tema también que, es, o sea, que está ahí en el mundo de la IA, es si nosotros seguimos utilizando tantas GPUs, esto consume, también tiene hasta un consumo medioambiental, tiene un consumo de capacidad y emisión de CO2, porque estas son cientos de miles de ordenadores conectados constantemente. Para que os hagáis una idea, ahora lo veremos en una tabla, pero el modelo O1 creo que se había reentrenado, no sé si era con 10.000 millones de horas. 10.000 millones de horas son muchos ordenadores entrenando a la vez, no es que hayan estado tantísimos años. Pero tanto, tanto tiempo, tanto coste, hay consecuencias. Y también es una consecuencia de estamos dejando de democratizar la IA porque estamos haciendo algo muy selecto para pocos proveedores. Entonces, las preguntas que surgen con este auge, o que al menos me surgen a mí, son, bueno, primero, ¿por qué el lanzamiento hizo que cayese tanto? Eso lo hemos explicado ya. Eh, y la segunda sería, ¿por qué DeepSeek ha irrumpido tanto en el mundo si hay otros modelos de alto nivel? Bueno, pues un poco ha sido ese el tema. Primero, han conseguido una inteligencia muy alta y segundo, lo han conseguido a priori porque
ha habido acusaciones diciendo que, oye, que es que no estoy seguro de si han utilizado lo que dicen que han utilizado, pero dicen que han utilizado mucha menos capacidad de cómputo y no han utilizado los procesadores que sí que ha utilizado R1, o sea, OpenAI. Entonces, mientras uno ha costado unos 5 millones, el otro ha costado entre 25 y 50. Es aproximado estos datos porque no son públicos, no los han confirmado. Pero bueno, hay muchos análisis y notas. Y bueno, O3 aquí no está, pero es aproximadamente 10 veces mayor. Cuando esté liberado, a lo mejor dan esos datos. Bueno, y también teniendo en cuenta pues, las emisiones de CO2 que consumen, que bueno, puede que sea el menor dato a tener en cuenta aquí, pero bueno, es un factor. ¿Por qué es una guerra de enfoques? Estamos viendo, mientras que uno va a por la potencia, el otro intenta lanzarse yendo por otra vía. El problema de estas guerras es que, bueno, aparte que todos nos beneficiamos de ellas, porque cuanta más innovación hay, más recursos hay, los precios de todo va a bajar. Lo que suele suceder es, con tanta variedad no sé qué utilizar. Entonces, para este tipo de soluciones, lo principal es probar. La mayoría de estos sistemas tienen usos gratuitos. Y segundo, si necesitáis, o si como empresa necesitáis, oye, vale, está muy bien, yo uso personal me da un poco más igual que uno tenga un pelín menos de efectividad u otro, pero yo me gustaría elaborar un sistema para esto introducirlo en mi empresa. Ahí sí que me importa más que sea el más eficiente, el más económico y el más adecuado para mi situación. Si queréis un sistema de estos en el que estemos viendo, en vuestro caso particular, cómo podemos ayudar y cuál es lo que os interesa, que os formemos un poco más en vuestra situación, pues digo, seguir el LinkedIn, la formatilla. Os enviaré hoy un listado de prompts de modelos de uno que podéis utilizar y probar vosotros por vuestra cuenta y un resumen de esta sesión y podemos ponernos en contacto para, oye, intentar ayudaros en vuestro caso concreto si os interesa. Y de hecho, como he dicho al principio de la sesión, con ningún tipo de compromiso es totalmente gratuito la primera llamada, para que veáis si os interesa. ¿Por qué Visible es tan barato? Bueno, pues por varias razones. La primera de todas, por un tema de, oye, han utilizado muchas menos horas de cómputo, tienen la capacidad de, oye, este modelo ha sido más barato en construcción, es más barato también en inferencia. Em, ¿Qué pasa? Que es mucho más barato. Nosotros, si vemos aquí, eh, estos serían los costes que tienen para generar una solución nosotros utilizando estos modelos. Ahora ya olvidándonos un poco de la parte de ChatGPT, conectar vía API, mientras que los de O1, por ejemplo, cuesta $15 el millón de tokens. Que bueno, no os centréis mucho de que ahora mismo en esta sesión de qué significa un millón de tokens. Lo que podéis comparar es que en mismas métricas vale $1,10 en el O3 Mini, que es un modelo que es experimental, que costará más en la versión entera, y cuesta 0,55 en DeepSeek. Teniendo en cuenta que es verdad que inteligentemente son ligeramente superiores los de OpenAI, perdón. Y en la construcción de tokens, input token sería lo que cuesta darle información al modelo a pedírselo, o sea, lo que me cuesta a mí enviarle un prompt más largo, más corto, con mucha más información, ingiriendo muchísimos documentos para que razone y el output sería lo que me cuesta que elabore respuestas grandes. Esto, repito, no afecta a la parte de plataforma. Vosotros pagaréis, si pagáis ChatGPT, por ejemplo, son unos 23, 24 euros al mes y tenéis incluido el uso. Bueno, tenéis un número limitado, no uno podéis utilizar 100 veces, pero no influye. Esto influye más si queréis construir soluciones utilizando estos modelos para vuestra empresa. Entonces, eh, es más barato la construcción del modelo, con lo cual es más barato, y también hay un tema publicitario. Es un modelo nuevo, OpenAI es muy famoso, ChatGPT es muy famoso, entonces se le han dado un poco a conocer bajando precios. Eh, ¿Qué pasa? Que como cada vez hay más empresas, posiblemente estos modelos no crezcan mucho y la competencia se mantenga baja a nivel de precios. Bueno, habrá que verlo, pero son soluciones interesantes a tener en cuenta, igual que la de Claude. Y por último, ¿hacia dónde parece avanzar la IA? Em, Esto otra vez es muy complejo. Lo que sí que parece es que no solo van a construir modelos razonadores, que aunque a esto puede ser la inteligencia más bruta, ChatGPT ha sacado hace muy poquito, la semana pasada, un modelo que se llama el 4.5, que no es un modelo razonador, que ellos mismos dicen que tiene otro tipo de inteligencia, y que estos sistemas
puede, por un lado, que empresas opten por, oye, vamos a buscar más potencia y generar sistemas más inteligentes a la fuerza, o puede que otros busquen soluciones a lo mejor más complejas de llegar para intentar conseguir más con menos y hacer soluciones que sean pensadas para empresas que no quieren algo más barato y no necesitan algo que tenga tanta potencia. Entonces, eh, toda innovación es buena, que cada uno siga un enfoque diferente para los usuarios generales como nosotros es buena. Y bueno, hay que estar al tanto de lo que salga porque es impredecible y es un mundo en el que cambia muy, 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 muy rápido. Entonces, bueno, nada, terminar eso, diciéndoos de nuevo que por no sé cuánta quinta vez creo que lo he dicho, que si nos seguís os enviaremos la información de los prompts y referente a la charla de hoy. Y que si tenéis cualquier duda, queréis charlar simplemente conmigo o cualquiera de los chicos que estamos formando parte del proyecto de Formatilla y bueno, queréis estar conectados con noticias, nos podéis seguir, hablar y estaremos encantados. No sé si tenéis alguna duda, porque lo que os he dicho, no está siguiendo mucho la parte del chat. A ver, me ha puesto Ali. Hola, hemos contrastado varios modelos en IA en base a coste, uso personal y más. Habría que considerar también la predicción del usuario y seguridad del sistema que elija a la hora de elegir. A la hora de generar respuestas, ChatGPT versus Google Search, por preguntas sencillas como la capital de Francia, es mucho más considerable la consumición energética de ChatGPT. Muchas gracias. Bueno, partiendo de la pregunta en las dos partes que creo que tiene, eh, a nivel de privacidad del usuario, si lo que buscas es utilizar la IA a nivel personal de usuario, cuando las plataformas, la plataforma ChatGPT, la versión de pago, te dice que con tu información es personal, no va a ser pública, pero los modelos van a ser reentrenados con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no se va a liberar, pero sí que la tienen en cuenta. ¿Qué pasa si vosotros queréis utilizar ChatGPT y que esos datos sean completamente privados, que ni siquiera se reentren el modelo para utilizar vuestros sistemas? Porque vuestros datos son críticos, tienen que ser totalmente privados y es ilegal compartirlos por la ley de protección de datos o por cualquier otra razón. Hay una versión que es la versión de empresa, la versión de Teams o de empresa, que cuesta alrededor de 30 euros al mes y que tiene que tener un mínimo de usuarios, creo que era. Em, Esa sesión, o sea, eso os lo cierran para vosotros si tenéis un sistema que es totalmente privado vuestro. Entonces, según qué herramienta hagáis, sí que tenéis que tenerlo en cuenta o no. Y por otro lado, a la hora de elegir respuestas, es mucho más considerable la consumición energética de ChatGPT. Bueno, a ver, realmente la respuesta tan simple como pues, la pregunta sencilla como pones la capital de Francia, no. Ese sistema utiliza muy pocos inputs de entrada, son esos tres, y la respuesta es muy simple. ¿Para qué sí que lo vas a tener en cuenta cuando tú estés utilizando? Pues oye, si tienes un sistema que lo que quieres es resumir documentos y generas muchos resúmenes de documentos para tu empresa. O si lo que quieres es hacer una estructura muy elaborada, oye, para generar presentaciones de PowerPoint, como soluciones que hemos hecho en Bash. Pues todo ese tipo de cosas, ahí sí que tienes que tenerlo más en cuenta, tu solución, tienes que ver cuál es el modelo óptimo para ti, pero para peticiones tan sencillas no te hace falta. No sé si tienes alguna duda más, no sé si ha sido demasiado avanzado o se ha entendido bien para perfiles que no tengan ese tanto background. Gracias a ti. Ok, pues si en principio no tenéis más dudas, lo dicho, ha sido un placer y para lo que sea estamos en contacto. Hasta luego.